Es mucho más largo Ministra de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires. Sí, Ministra de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires. Hernán Brienza, Carlos Caramelo, te saludamos desde acá, desde Lo Viejo Funciona. Gracias por atendernos, ¿eh? Sí, no te estamos escuchando. ¿Tendrás el micrófono bloqueado? Estás muteada. Dice que estás muteada. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí, perfecto. Gracias. ¿Qué tal? Muy bien, yo no los estoy viendo, pero supongo que ustedes sí. Sí, Sí, nosotros sí. te estamos viendo, es verdad. Eso ocurre para que tengamos mejor señal en general. Pero bueno, a vos a Brienza lo conocés. Pero sí, claro, Y a lo mí he me, leído, y lo a, he leído a y a- Brienza. y a mí me imaginás, no importa, eso es lo de menos. También te conozco y creo que nos hemos encontrado en alguna otra entrevista. Sí, en entrevistas y además nos hemos encontrado en algún acto también. En alguna. En algún acto también. Estela, queríamos charlar con vos porque la verdad que has tenido en estos días algunas ideas, algunas opiniones respecto a la construcción del odio a través del discurso del odio, de cómo esto está afectando en esta locura de femicidios que estamos viviendo en los últimos 10 días, ¿no? Y cómo eso de alguna manera está ligado a un sistema de construcción de odio que viene imperando desde hace un tiempito a esta parte, ¿no? Sí, con mucha preocupación vivimos eso, porque uno a veces dice las palabras, los discursos, no son solo discursos. No, claro, Los discursos crean actos también. así es. A veces de manera más directa, otras veces más indirecta, pero también habilitan un clima de época que naturaliza, que alienta determinadas prácticas, que habilita prácticas de violencia de manera, en muchísimos casos, explícita. Así es. Porque la verdad que estas derechas devenidas en extremas derechas, que además se expresan, que están en las redes, que son parte además de un movimiento que es global, que no es solo de la Argentina, y que tiene además una persona que es el presidente de la nación, nada más y nada menos, que también comulga con este modo de tratamiento de estas temáticas, del insulto, de aniquilar a quien piense distinto, pero además de negar problemáticas sociales como la violencia de género, como el femicidio, y trabajar en el sentido de alentar la violencia y desalentar a quienes sufren la violencia a denunciar, a pedir ayuda, porque tiene como ese doble efecto. Así es. Y agravado porque al tener responsabilidad estatal hay un vaciamiento además de la política pública. Sí, además convengamos nada. Es casi lo que voy a decir es una perogrullada, pero está más que claro que el discurso, la oralidad no es solamente, el discurso no es solo oralidad, que el discurso es acción de distintas maneras. Digo, los silencios también son discurso, ¿no? Callar frente a determinados hechos, no criticarlos, no de alguna forma, digamos, no accionar, no solamente discursivamente, sino en términos de gobierno contra eso, también es una forma de discurso. Sí, no, al revés. Yo creo que ellos efectivamente alientan de manera activa la violencia de género y para esto hay expresiones. Plantear que el centro se pone en las falsas denuncias, promoviendo, lo hemos visto al ministro de Justicia, yendo a la Cámara, promoviendo proyectos de ley que incluso en el Senado tienen hasta media sanción, alerta, cuando estudios que ha hecho ONU Mujeres han demostrado, están haciendo uno de Argentina, pero de Uruguay, que ni el 1% llega a ser falsa denuncia, claro. Pero además poniendo el centro, porque digo, la falsa denuncia, el falso testimonio está condenado, está tipificado en nuestro código, tiene condena, entonces, ¿por qué solo poner el foco cuando esto ocurre en abuso o en violencia de género? Claramente es una actitud de desalentar, decir que el femicidio no existe y que quieren eliminar la figura de femicidio, que las mujeres lo que buscan no es igualdad, sino que lo que quieren es privilegio. Pero a eso agregarle expresiones como la que acaba de hacer estos días la ministra de Seguridad. La ministra de Seguridad, te iba a decir, sí, claro.
La ministra de Seguridad diciendo que el empoderamiento de las mujeres es una pasada de tuerca y que después eso tiene consecuencias. Además, decir esto, responsabilizar a las víctimas, a quienes pueden ser víctimas del hecho de la violencia. Pero además, cuando esto ocurre, acaba de ocurrir el femicidio que la URTA llevó adelante, un activista libertario antiderechos que tenía una página de Varones Unidos, que cometió semejante atrocidad de femicidio a su expareja, a la madre, a un remisero que lo llevó. Cuando pasa esto, ¿hasta qué punto, digamos, corren todo el tiempo el arco en una situación que se llevan por delante? Totalmente. Todos los derechos? Sí, dos cosas además. Digo, el ministro de Justicia tiene algún antecedente, convengamos. Se le cayó un antecedente de una muerte dudosa. Claro, se le cayó una novia, secretaria, amante, que se dio de una ventana. Mira, y además que ella señaló, sí, claro, vivía, dijo, guarda que si yo no vivo, ¿qué pasa con esto? No va a ser un suicidio. Exactamente. Ella avisó eso. Ella avisó, sí, señora. Y el otro... Y quedó como muerte dudoso, pero una sola cosa más quiero decir con esto. Nosotros por primera vez en Argentina, en 30 años, no tenemos un organismo nacional que atienda la violencia de género. ¿La Corte tampoco? La Corte sí. Sí, la Corte sí, pero claro. Pero no el Poder Ejecutivo. Pero no el Ejecutivo. No el Ejecutivo, en 30 años, porque ya uno dice el ministerio, ya no es la discusión, algunos te dirán que sea ministerio, que no sea ministerio. Organismo que atienda la violencia de género, 30 años en la Argentina, que además no es que ellos puedan hacer lo que quieran. Acá hay leyes, convenciones, una constitución que jura el presidente de la Nación y que sus ministros juran también cuando juran, que están incumpliendo. Ellos no están cumpliendo con los compromisos que el Estado Nacional tiene que llevar adelante, abandonan a las personas que sufren violencia de género. Por un lado las abandonan vaciando la política pública y por el otro lado alientan la violencia de género con ese discurso ideologizado antiderechos, antimujeres, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, absolutamente. Que son antigénero. Bueno, Estela, te quiero hacer una pregunta, perdón. Sí, no, está bien. Te quiero hacer una pregunta respecto de ese... las encuestas dicen que entre los votantes de Milei hay un alto porcentaje de varones y de jóvenes. Y la pregunta es, digo, ¿qué políticas nos damos para recuperar o para convencer o para pensar esos sectores que se sienten muy cómodos con esos discursos de otredad tan brutales como los que propone Milei, ¿no? Mira, yo en general lo que se señala es que tanto para Milei en la Argentina como en el mundo hay una división por género muy marcada respecto al rechazo o el apoyo a las derechas, muy sostenida, algo que antes había otras divisiones, ¿no? Por a veces de sector social, a veces lo etario tenía una diferencia, pero claramente en el mundo las mujeres están resistiendo a las derechas y a las extremas derechas y de hecho tienen un pensamiento absolutamente retrógrado para los derechos de las mujeres. Claro. Y las diversidades, por supuesto, ¿no? Son homofóbicos, transfóbicos. Pero hay algo ahí que a mí me parece que tenemos que pensarlo, porque Milei ganó por el 54, 55% de los votos, lo votaron de todas las edades y de todos los sectores sociales. Sí. Hay un fenómeno y sobre todo en el núcleo más duro que él tiene, de varones jóvenes, activistas, que es absolutamente minoritario, no es mayoritario, que hay una logia, a mí me parece que el enojo, ellos encontró la derecha en plantearles un enemigo a los varones, que son los feminismos y los derechos de las mujeres. Ellos han hecho algo inteligente ahí, que es construyeron una narrativa falsa, mentirosa, violenta, pero que aloja un desconcierto, un enojo. En lugar del planteo de la desigualdad, porque la verdad que a la juventud está mucho más afectada por la desocupación, mucho más afectada por la imposibilidad de autonomizarse de su familia, dónde ir a vivir, los más afectados por la falta de acceso a la vivienda. El trabajo es casi el 30% de la juventud, tiene desocupación o trabajo de extrema precariedad. La desigualdad y esa falsa meritocracia que la extrema derecha propone es la que a los jóvenes no les da oportunidad.
Pero ellos han logrado una narrativa donde ponen en otro lugar la responsabilidad de la falta de perspectiva en la juventud. Entonces ahí en nuestro campo, digo, lo que está en nuestro campo es la responsabilidad de cómo dialogamos con esa juventud. Porque yo no tengo dudas que hay que proponerle que nuestra juventud es sobre todo solidaria, que se preocupa por lo que pasa con el otro y la otra, que tiene, nosotras lo vimos en la provincia de Buenos Aires con el gobernador Kicillof, cuando llevábamos el programa Conectar Igualdad o los viajes de egresados. La mayoría de los pibes quieren estudiar, tienen proyectos para seguir estudiando, quieren proyectar su futuro con alguna expectativa. Bueno, pero hay que darles esas oportunidades, claro. Y también en política, ¿no? Claro. También en proyectos sociales. Ahora, hay un núcleo en las redes que es fatal, ¿no? Que tiene que ver con la meritocracia por un lado, que tiene que ver con el estoicismo por el otro, y que tiene que ver con las lógicas, ¿viste? De las filosofías estoicas, de aguantar, de resistir, de ser fuerte, de ser individuo, de no llorar, de despertarse a las 5 de la mañana y bañarse con cubitos, porque eso es lo que finalmente te hace hombre, ¿no? Entonces, sí. Es un círculo vicioso en el cual vos sos estoico, te haces hombre, lográs el mérito. Como lograste el mérito, tenés que ser más estoico y ser más hombre, ¿no? A esa filosofía me parece que hay que darle una contrafilosofía de alguna manera. Sí, hay que discutirla tal cual como decís, porque fíjate, Oneto, son todos streaming, ¿viste? Además las redes... Sí, son todos streaming. No, las redes son como un lugar donde rápido entraste a un sótano de la antidemocracia, ¿no? Sí, de sí, los antiderechos. Sí. Es un caminito que por donde circulás enseguida encontrás. Y ellos han estado dándole letra a la pandemia, digo, a mí me parece que fue, ¿no? Un momento y la pospandemia muy fuerte en ese sentido, de estos nichos que hablan y que proponen esos discursos. Vos fíjate, Oneto, que es abogado de Milei en el caso Pesos Libra, y también abogado de Fred Machado, sí, para que no sea extraditado a los Estados Unidos. Así es. De casualidad. En un programa que tiene de streaming decía hace poquito que el problema de la baja de la natalidad iba a ser un problema para la continuidad de la humanidad y que el problema de eso era la autonomía económica de las mujeres, que hacíamos profesiones, que estudiábamos y que lo que teníamos que hacer era volver a la casa, quedarnos a cuidar a los hijos y elegir varones 10 años más grandes que nos mantengan. Yo, mientras que, digamos, un discurso absolutamente falaz, porque yo primero diría, ¿dónde están esos varones que nos van a mantener? Claro, claro. No, bueno, claro. Yo diría que lo que no tiene posibilidad de los varones de mantener. De ninguna no es que no manera. existan, es que el capitalismo no le da posibilidad a los varones de mantener a nadie. Es que el libertarianismo, el anarcocapitalismo, que en realidad era el narco, que parece sí, que no era con A, que no era con A. Este neoliberalismo en esta faceta de viva la mafia, el monopolio, la construcción de la desigualdad más extrema, no te da ninguna oportunidad. O sea que ni siquiera el lugar supuesto idílico que te quieren mandar existe. Claro. Y no hay oportunidades para los vives. O sea que te llaman a proyectos frustrados. Te vas a ir a la frustración como varón. Digo, estoy hablando de lo que le proponen a los varones. Sí. Ni que hablar a las mujeres que nos dicen, encerrate, otra vez tu lugar es la casa, sin derechos, sin oportunidades y cuidando pibes de los que ellos van a ser los dueños. Porque ellos son los que van a definir y además si hay abuso que no se denuncie. Bueno, es el peor de los... La verdad que nos invitan al peor de los mundos, a un mundo de atrás que no se sabe de dónde y es el peor de los mundos. Y entonces me parece que esto hay que discutirlo. Esto hay que discutirlo en el sentido de que es al contrario. Yo creo que cuando nosotros planteamos desde los feminismos, desde el feminismo popular, desde decir, hay que revisar esta masculinidad dominante porque no es un lugar ni para cuidarse a sí mismo, también es una oportunidad para los varones. Claro. Es así. También es una oportunidad para que ellos puedan cuidarse, sí, para que ellos razón. Puedan pensar en otro modo de ser varón en la sociedad. Claro. Eso va a demandar un tiempo, porque digo, la revolución, porque la verdadera revolución del siglo XXI es la revolución de las mujeres, y yo no tengo ninguna duda de eso. Los dejó un poco desconcertados, a los más jóvenes los dejó un poco desconcertados. De verdad lo digo, lo digo
de onda. Yo los veía en las noches, en las largas jornadas de pelea de la ley de natalidad responsable y demás. Yo los veía acompañados. Tengo la imagen clarísima de uno de mis hijos, viendo cómo sus amigos sostenían el elástico para que las chicas saltaran al elástico, ¿no? Y eso era como toda una imagen que contenía un apoyo inédito, claro, ¿no? No solamente estaban ahí, sino que estaban ahí formando parte de algo que ya era una construcción conjunta. De todas maneras, creo que quedaron un poco como a destiempo y las mujeres siguieron avanzando muchísimo. Y por ahí aprovecharon eso. Yo entiendo, como vos decís, Estela, que hay que darles una oportunidad. Y en eso me parece que deberíamos charlar todos, pero hay una participación femenina imprescindible en definir No, y esas estas cosas experiencias son colectivas. Sí, Mira, nosotros claro. transformamos, nosotros hicimos un proceso de transformación enorme del lugar tradicional de la mujer. Sí, sí, Y hay algo que ha marcado el cambio de esta democracia, tiene mucho que ver con eso. sí, claro. Con una ampliación de derechos, construir oportunidades, pero han sido colectivamente. Nosotros hemos tenido espacios de reflexión siempre colectiva y me parece que ese es el camino. Y capaz que es por vías indirectas, pero hay que tener proyectos culturales, sociales, deportivos, solidarios. Yo creo muchísimo en nuestra juventud, en nuestros pibes varones también, porque sé que es eso, digamos, que nuestro sentimiento, por esto esta extrema derecha es tan anti-argentina. Claro, claro. Porque hay muchos de estos valores, y además nuestro proyecto político, hasta hace unos años los convocó. Nosotros teníamos la juventud que se politizó, que empezó a participar, que hizo, entonces se puede transitar ese camino. En tal caso nuestra política también dejó de hablarles y dejó de dar espacios y oportunidades para los pibes. Entonces creo que hay que reponer ahí la política, sí. el diálogo de la política. Es así, yo cuando entraba a Casa de Gobierno en el velorio de Néstor, yo en esa época estaba al frente del INCAP, así que veía jóvenes todo el día, todo el tiempo, y los pibes que me reconocían me abrazaban y me decían siempre, se nos murió nuestro Perón, ¿no? Y fue un momento de mucha participación. Vos muchísima. Viste que la 125 fue una y el otro momento fue la muerte de Néstor, donde masivamente la juventud, yo empecé a militar con la apertura democrática, pero los 90, que fueron muchos años de militancia para mí, la juventud te miraba un poco como pasa ahora, ¿no? Como en otra clave. Y ahí los libertarios han construido una narrativa que a un grupo, yo creo que es un grupo muy electivo, es muy minoritario, ¿no? Pero han construido una narrativa colectiva, reaccionaria, pero que convoca. Bueno, me parece que la política va a tener que recomponer, creo que es lo más difícil, porque para eso también hay que tener oportunidades de vida material, oportunidades para trabajo, para cuando le eliminás el potencial para estudiar, o cuando, todas las oportunidades a los pibes, y es muy difícil, digamos, ¿no? De que te proyecten un futuro con esperanza. Pero hay que apostar ahí y creo que se va a lograr. Yo lo veo en la provincia, que siempre que se hacen cosas, por ejemplo, tenemos un programa de jóvenes y memoria que se hizo desde Derechos Humanos de la provincia, y empezaron 3.000 pibes y pibas en el primer parte del proyecto, y tuvimos el cierre con Axel hace unos días y eran 15.000 que se anotan voluntariamente. O sea que cuando vos generás los espacios, los pibes están. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Y además hay como un aire nuevo. Los pibes están respirando otra cosa. Creyeron, tienen todo el derecho del mundo en creer, ¿no? También creyeron que podía haber atrás de esa propuesta, que no es anarcocapitalista, es narcocapitalista. Es una diferencia notable. Pero nada, me parece, hoy los compañeros y las compañeras que están en las mesas te dicen todo el tiempo que hay como otra onda, que hay como otra voluntad, que los pibes se paran y preguntan y se llevan el folleto o el panfleto y
y discuten y nada. Por ahí la política está de alguna manera volviendo a enamorarlos, ¿no? Sí, además yo creo que es un debate que viene después. Ahora nosotros tenemos el 26 de octubre, que es un momento crucial, ¿no? Y muy importante ir a votar, que no avancen los libertarios, la motosierra, la destrucción de los derechos con números parlamentarios es central. Por lo tanto, otra vez una fuerte señal de decirles por acá, no. Claro. Y no es lo que quiere la mayoría de la Argentina. Esto en la provincia espero que se ratifique fuerte lo que ya ocurrió el 7 de septiembre, pero también en el resto del país. Pero hacia adelante, yo creo que el desafío es cómo se tiene un proyecto que discuta temas muy de fondo en la Argentina. ¿Por qué es una deuda? Porque nosotros venimos de un fracaso. Venimos de que no cubrimos las expectativas del pueblo en general y en eso también de nuestra juventud. Es verdad. Y me parece que ahí está el gran desafío. Nosotros tenemos que invitar a soñar juntos la construcción de la Argentina que nos merecemos, en la que nos merecemos las mayorías vivir. Y bueno, y ahí creo que hay que hacer un gran esfuerzo de generar ámbitos de participación, de escucha, de debate de ideas, de colocar que hay que reconstruir, porque hay que terminar también el tema de los ciclos cortos de inestabilidad política. Nosotros necesitamos que se restablezca a partir del 27 un ciclo largo de recuperación de derechos y de oportunidades. Y eso es con discusiones muy de fondo, porque si no, bueno, vamos hace 4 años, hoy estamos mucho más atrás, porque además ¿qué país nos va a dejar Milei? No, un desastre. Olvídalo. Pero me parece que además de las discusiones vamos a tener que, a partir del 27, tomar acciones, porque además él tiene la absoluta decisión de no cumplir con las leyes que se dictan, que él rechaza o veta y que insiste el Congreso, entonces reglamenta diciendo que no tiene plata. Digo, es inédito. Es inédito, absolutamente. Estela, yo me quedé colgado, digo, escuché bien en esto del tramo largo, ¿no? De políticas públicas, porque ese tramo largo significa tener un planteo en términos políticos hegemónicos a mediano plazo, por lo menos. Liderazgos largos. Liderazgos largos o cambios de liderazgos. Hay dos formas de tener plazos largos. O es un liderazgo largo o un partido único cuyos liderazgos cambien, digamos, ¿no? Digo, ¿cuál es la estrategia? Y no te estoy preguntando la estrategia estrictamente política, sino con qué poder, con qué estructuras, con qué fuerzas, con qué estrategias también se puede construir un periodo hegemónico del movimiento nacional y popular, con la debilidad que en este momento se encuentra también, porque también hay que partir de un momento de debilidad. Son solo 6 provincias, una fuerte división hacia el interior del propio peronismo, peronismo del AMBA, con un peronismo del AMBA que tiene poco que ver con un peronismo de Córdoba o de Salta, ¿cómo se reconstituye ese bloque hegemónico, como diría algún pensador italiano? Mira, a mí me parece que es la demanda del tiempo que viene y yo creo que obviamente en el peronismo la derrota que sufrimos fue una derrota muy, muy importante. Vos la señalabas, no solo porque perdimos la presidencia de la Nación y un personaje como Milei es nuestro presidente, algo que uno sigue mirando y dice no se puede creer, no, nos compadecen en el mundo cuando ven que esto ¿cómo les pasó esto? O se ríen. Una sociedad tan politizada como la Argentina. Entonces, también hay que leer en esa dimensión lo que significa que Milei sea el presidente en la Argentina. Y además, una derrota a nivel país, federal, porque, digamos, perdimos bastiones históricos que gobernó el peronismo en las provincias. Entonces, por lo tanto, claramente hay un fuerte debate interno. A mí me parece que eso no es un problema, porque obviamente cuando vos sufrís una gran derrota, si no discutieras para adelante, que necesitas recomponer
un proyecto que reconstruya alianzas, que construya nuevas mayorías, que convoque a otros sectores que no están convocando. Y yo digo, en ese sentido, nosotros venimos haciendo una experiencia en la provincia de Buenos Aires que no es menor. Digo, porque es una experiencia de donde se gobierna casi el 40% de la Argentina. Claro. Y en la provincia de Buenos Aires, a partir de iniciativas, de propuestas de contraponer, de ser muy... Axel ha sido siempre absolutamente frontal con el proyecto de Milei. Absolutamente. Porque estamos en Sí. las antípodas. Porque eso es un debate en nuestra fuerza. Si hay que ser más moderado, si hay que cómo lo confrontamos. Bueno, acá se ha confrontado abiertamente. Y esto ha sido la discusión del desdoblamiento, de por qué lo territorial, el planteo de que esta provincia es una provincia con características muy federales, 135 municipios, más de 2.000 localidades, 300.000 kilómetros, y hay que ir a gobernar esa diversidad y dar respuesta en toda esa diversidad. Eso trae sus frutos, porque acá, el 7 de septiembre, no solo se derrotó a Milei, también se optó, porque se podía haber puesto voto salame, Claro. o voto blanco. Sí, sí. Se votó una fuerza, se votó Fuerza Patria, con una campaña que el gobernador se puso al frente diciendo nosotros tenemos un proyecto que va en otro sentido, y eso también fue votado. Entonces me parece que la relación con el sindicalismo, la relación con el movimiento social, es sostener Ministerio de Mujeres, Ministerio de Ambiente, una concepción de Estado, hay que poner esto en debate, además pensando, porque creo que hay como dos coaliciones en las que hay que pensar. Una que es electoral, que el peronismo haya ido en una lista unificada, ha sido más allá de las diferencias, de una enorme sabiduría, generosidades, para que eso ocurra, Es verdad. Sosteniendo debates que vamos a seguir teniendo. Pero no es nada más que eso, porque digo, hay una coalición electoral que hay que construir, pero hay una coalición para gobernar la Argentina en un proyecto donde ponga otra vez en el centro el trabajo, la producción, el problema de la deuda, los temas de la inflación, temas estructurales, la soberanía, que es una coalición mucho más amplia. Y me parece que es eso el camino que viene y que hay que construirlo, hay que tener el optimismo de que lo vamos a poder hacer. Acá un oyente, Carlos Merelo, que es un querido amigo y un oyente fiel, dice que tu laburo ha sido imprescindible. Ay, gracias. Muchas gracias. Y nosotros también te queremos agradecer mucho. La tenía muchas ganas, desde hacía mucho tiempo, de charlar con vos, y me encontré el lugarcito justo que es mi tema, que es el tema del discurso, que es la construcción de un discurso, y las cosas acertadas que venías diciendo me dieron pie para llamarte. Te agradecemos mucho, mucho esta charla. Bueno,